La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todas emisoras con el carisma dominico. También se integran a esta red de transmisión Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, donde está el cardenal Pedro Barreto, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee, yendo de un sitio para otro, va escuchando A Pensar Más. También tenemos las plataformas móviles, estamos en YouTube, a través del canal de Radio Santa Rosa, estamos en Facebook, también el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba también está transmitiendo en vivo, y también tenemos nuestra página web. Todo esto para servirlo a usted. Hoy día es 21 de junio del año 2022. Empezó el invierno en nuestro país, así es que estamos muy abrigaditos, estamos con fríos por acá, pero tenemos también mucha información, muchas noticias. Vamos a conectarnos ya con Rosa María en breves minutos. Permítanme compartir con ustedes también una noticia muy grande para nuestra familia, familia dominica, el día sábado 18, 27 mártires dominicos fueron beatificados, y eso es una gran noticia para la orden de predicadores a nivel mundial y para nosotros un motivo de alegría. 25 frailes, una monja y un laico fueron llevados a los altares, fueron beatificados, y eso lo celebramos la familia dominica en el mundo. Así es que permítanme compartir esta alegría de la orden de predicadores, orden de Santo Domingo. Tenemos nuevos, y en el Perú tenemos pues a Rosa de Lima, a Martín de Porres. Somos la orden que tiene más santos. Muy bien, ya estamos con Rosa María 85. Rosa María, muy buenos días. Empezó el invierno. Estoy helada, Abel, ya no sé qué hacer. Ahora, un cafecito. Te agarré empezado. ¿Cuál es el nuevo santo que se incorpora? Son 27. El día sábado ya esto venía del 2019, pero por la pandemia no se pudo beatificar a 27 mártires dominicos, 25 frailes, una monja y un laico que murieron durante la Guerra Española cuando el comunismo atacó. Los mataron a ellos, ¿no? Entonces han sido elevados a los altares, son nuevos beatos de la orden, y es motivo de alegría para todos nosotros de la familia dominica. Así es, Rosa María. Muy bien, qué bueno que lo podamos compartir. Como decíamos, en el Perú además somos la orden que tiene más santos, de lejos. Así es. De lejos. Pero
quiero sacar cachita, pero así trabajamos. Muy bien, vamos a empezar a ver con frío y todo, haciendo las menciones de las personas que nos apoyan día a día. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Ofrecemos los servicios de outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muy bien, y no se olviden de dos cosas. La primera es que continúa la colecta Ponle Corazón de la Fundación Peruana contra el Cáncer. Yo siempre les enseño este QR, es bien facilito, lo capturan y utilizan el Yape para donar. Y nosotros tenemos, por supuesto, también nuestro Yape, nuestro PLIN, para que ustedes puedan capturar también ese QR y ayudarnos día a día a sostener la radio. Y para los que están afuera, como siempre, utilizar el PayPal de Radio Santa Rosa, que es una manera muy fácil, muy económica, muy sencilla, muy segura de colaborar con nosotros en el mundo entero. Muy bien, Abel, deberíamos empezar con consejos para el frío, tomarse algo calientito a esta hora. Senami indica que el invierno empieza hoy o mañana, ya no estoy tan segura, pero si no es hoy es mañana, y que las temperaturas podrían bajar en la madrugada para Lima a menos de 10 grados. Esto, la verdad, no es lo usual, no es lo que pasa normalmente en nuestro país y no es lo que pasa en Lima. Así que, primero, a abrigarse, como siempre, pero por razones del COVID y de otras enfermedades virales, hay que recomendar a todos que cuando uno abandona una habitación, pues abra la ventana para que se ventile. Todos los virus se propagan más rápidamente en invierno, no porque hace frío,
sino porque los seres humanos tendemos a juntarnos los unos con los otros en espacios cerrados porque tenemos frío. Entonces, no se olviden que la ventilación es muy importante en estos días. Y luego, claro, el método cebolla, que es el método que tenemos los limeños para abrigarnos, ¿no? En capas, ¿no? La camiseta, la camisa, la chompa, el poncho, en fin, el chullo, lo que tengas que ponerte encima, pero en capas, porque al mediodía hay un poquito de sol algunos días y claro, uno termina demasiado abrigado. Ese es el problema de Lima. Pero esperemos pasar este invierno lo mejor posible. Tenemos noticias también importantes en el Ministerio Público. Ya tenemos fiscal de la Nación. Por unanimidad se ha elegido a la señora Liz Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Esta es una muy buena noticia porque implica un proceso de renovación a nivel de fiscales supremos. Recuerden ustedes que los fiscales supremos sufrieron un proceso muy duro por la lucha anticorrupción. El caso Los Cuellos Blancos del Puerto tuvo como efecto directo la salida de 3 fiscales supremos. Tomás Aladino Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Chávarri, el fiscal Pedro Gonzalo Chávarri. Los 3, por decisión de la Junta Nacional de Justicia, aunque protegidos por el Congreso de la República, hay que decirlo, ¿no? Pero por la decisión de la Junta Nacional de Justicia fueron removidos de su cargo y había un vacío muy grande. Era necesario llenar estas plazas, porque en la Fiscalía Suprema tú tienes un fiscal supremo para lo civil, otro para lo penal, otro para lo constitucional, otro para orden interno. Hay un fiscal supremo que va a integrar al Jurado Nacional de Elecciones, entonces se le suspenden sus funciones dentro de la Fiscalía, y lo que hay es fiscales supremos adjuntos, pero necesitas a los titulares para poder elegir al fiscal de la Nación. Entonces se reconstituyó con 2 fiscales más, el doctor Cadillo y la doctora Benavides, la Junta de Fiscales Supremos. Y los 4, o sea, Zoraida Ábalos también y Pablo Sánchez, han nombrado a la señora Benavides como fiscal de la Nación. Ella no es nueva en la Fiscalía, no es una mujer tan mayor, tiene 53 años, pero desde hace 27 trabaja en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Por lo tanto, conoce el aparato de la Fiscalía y eso en este caso es muy importante. Y en segundo lugar, ha tenido una participación relevante, importante en casos emblemáticos como el caso Orellana, los Cuellos Blancos del Puerto. Y estos casos los ha desarrollado en algunos casos como fiscal adjunta, fiscal suprema adjunta, con 5 fiscales de la Nación con los que ha trabajado. Entonces, estamos, digamos, viendo esta renovación, creo yo, con ojos auspiciosos. Ella viene de un concurso público que ha sido muy exhaustivo, donde ha sido examinada en varias materias. Sus examinadores consideraban que había algunos temas que no dominaba, pero igual pasó con buena nota. Y también señalaron, en algunos casos, que había preocupación porque tiene una hermana involucrada, acusada también como dentro del Ministerio Público, de integrar una organización criminal que vendía finalmente la salida de presos por narcotráfico de la cárcel. Perdón, esto no se ha llegado, ya comenzó la alergia. Esto, por supuesto, no le involucra a ella, y su hermana recién está investigada, pero sí fue una señal de alerta durante el proceso. También hay que decir que nació en Huancavelica, estudió en la Universidad de Lima, tiene una maestría en la Universidad de Jaén en España, un doctorado en alas peruanas, que mejor ni mencionarlo, ¿no? Porque la verdad es una universidad no licenciada y lamentablemente ya estamos viendo lo que están pasando con estos doctorados y estas tesis.
pero en todo caso tiene una buena formación jurídica, repito, y tiene 28 años trabajando en la Fiscalía. Para la mayoría de los medios que siguen los procesos contra el presidente Pedro Castillo, sí ha sido una buena noticia también porque va a seguir la línea que ha abierto, que hay que decirlo, la han abierto varios fiscales supremos, ¿no? Zoraida Ábalos, pese a todo lo que se le critica, permitió que se abrieran las investigaciones. Antes no se podía. Pablo Sánchez ha determinado que sí se puede investigar a un presidente de la República. Vamos a ver, esto todavía se tiene que discutir a nivel de Tribunal Constitucional, porque ahí van a llevar las acciones de amparo que ha presentado el abogado del presidente. Yo creo que el presidente va a perder en esta ocasión y la línea planteada por Pablo Sánchez va a prevalecer. Y esa línea es la que la fiscal Benavides apoya, la de que sí, bien, no se puede acusar a un presidente de la República durante su mandato, salvo por las consideraciones establecidas en el artículo 117 de la Constitución, sí se le puede y de hecho se le debe investigar para ver su participación en determinados actos ilícitos. Sin embargo, yo creo que si se está discutiendo hoy en el Perú cambios importantes a la Constitución, como en el caso del bicameralismo, lo hemos dicho tantas veces, tenemos que discutir el artículo 117. Y tenemos que discutir el antejuicio político también. En vez de meter más gente al antejuicio, tendríamos que sacar el antejuicio de la Constitución. El antejuicio está ahí, igual que la inmunidad parlamentaria lo estuvo, para evitar persecuciones políticas, pero no para sustraer a una persona de la investigación o de la acción de la justicia. Y lamentablemente, dependiendo del Congreso que tenemos por consideraciones políticas, se sustrae a políticos de la acción de la justicia y lo hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente. Algunos habrá que esperar el plazo de 5 años, en otros casos prescribirán los delitos, pero está claro que el mecanismo, como mecanismo para promover la acción de la justicia, es un mecanismo que está en este momento agotado. Igual, lamentablemente en el Perú tenemos demasiados presidentes y expresidentes sujetos a investigación criminal. A tal punto que el artículo 17 no tiene ningún sentido. Si un presidente delinque durante su mandato, tiene que ser sometido a la acción de la justicia. Y si es el caso del presidente de Castillo, como yo considero que los indicios y pruebas aportadas son bastante contundentes, debería poder inmediatamente sometérsele a juicio. Y son contundentes porque lo hemos explicado acá con ustedes varias veces. O sea, este audio donde Samir Villaverde entrega 100 grandes a Silva, no es un poco de pago, eso hubiera causado la caída. O sea, por menos vacaron a Vizcarra, pero por bastante menos. ¿Ok? La fuga del sobrino, la fuga de Bruno Pacheco, la fuga de Silva, el testigo que dice que entregó 30.000 soles que eran para el presidente, etcétera. Hay demasiada información sobre la mesa como para que no sea investigado el presidente de la República y no sea también investigado toda la red a nivel ministerial también, que conforma esta hipótesis de trabajo de la Fiscalía, que aquí hay una organización criminal que se estableció dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que todavía tiene mucho, pero mucho por caminar, sobre todo en la participación de empresas chinas en construcción en el Perú. Asunto sobre el cual yo creo que se hace y ya debería estar emitiendo algún pronunciamiento, ¿no? Algún nivel de inhabilitación tiene que haber cuando empresas que proceden, ¿no es cierto?, de la misma matriz, participan de manera ilícita en concursos peruanos. Y eso todavía no se para, porque claro, no hay condenas. Pero alguna medida de inhabilitación tiene que haber. Pero en fin, dejemos las medidas administrativas. ¿Qué más tenemos? En un instante va a estar con nosotros la ex ministra de Defensa, Nuria Espartz, para hablar de un proyecto de ley que ha pasado, como dicen, colado nomás. Proyecto de ley que ya se convirtió en ley este fin de semana.
Es un proyecto de ley bien curioso, porque viene del gobierno anterior, del Congreso anterior, para ser más precisos. El gobierno del Sagasti no lo aprueba, lo observa, regresa, lo resucitan, lo aprueban por insistencia, ahora lo veremos, y finalmente se publica este fin de semana. Es una norma que se entiende, tiene una buena intención, pero que puede terminar armando a bandas que desarrollen, ¿no es cierto?, grupos paramilitares. Y lo último que le falta al Perú son grupos paramilitares actuando de seguridad del narcotráfico. Lo único que nos falta, y que esto sea promovido por el propio Estado. ¿Qué más tenemos en cartera, Abel? Con las noticias del día. Hoy día los periódicos están un poco dispersos, cada uno apunta a un lado, al otro, pero no hay una línea. Todos con preocupación, los temas económicos, la verdad. Efectivamente, el pollo de nuevo subió. O sea, miren, las medidas que se adoptaron no sirven, pues. No sirven, que está clarísimo que exonerar el IGB de esa forma no iba a tener un impacto sustancial en la alimentación de los más pobres, que son los que más sufren por la inflación. A ver, ¿qué otro tema tenemos en cartera? Para que así, mientras tú hablas, yo pueda por lo menos sonarme la nariz. Bueno, te volvió la alergia, Rosa María, ahí fuerte, como siempre, ¿no? Bien, la pelea para ver quién ocupa la silla de la presidencia o la junta directiva del Congreso de la República, porque hay mucha expectativa. ¿Quién será el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, Rosa María? Porque puede ser, tal vez, esa persona podría ser el presidente de la República si es que las cosas siguen enturbeciendo al señor Pedro Castillo y la señora Boluarte, que parece que ya tiene un camino. Entonces, AP está que pelea su sitio, ¿no? Porque había sido el compromiso AP con APP, pero parece que AP no quiere obedecer a APP y ahí están en un intrínculis bárbaro. Bueno, creo que sería bueno que todos revisáramos un poco la conducta política de APP como partido y como bancada en los últimos 3 años, ¿no? Gestores directos del golpe de Estado han apadrinado a Merino siempre, y lo hemos visto en este Congreso. Sus valores democráticos, pues, son bien precarios, ¿no? Por decirlo menos. Miren, desde que se bajaron a Pedro Cateriano, ¿se acuerdan ustedes? Agosto del año 2021, perdón, 2020. No le digo, los últimos 3 años. Agosto del año 2020, no le dieron la investidura porque estaban planificando un golpe de Estado. Y así se lo hice saber, ¿se acuerdan ustedes? En este programa, señor Wibovich, y el que me dijo, no, imagínate, faltaba más. ¿Quién se baja a un gabinete de personas que comparadas con las que están hoy, mucha, ¿cómo les explico las diferencias, no? ¿Quién se baja a un gabinete en plena pandemia? Un Congreso que, bajo el liderazgo de Acción Popular, el pacto con Fuerza Popular de Fujimori y el pacto con, en ese momento, el FREPAP y en ese momento también APP, hay que decirlo, y Somos Perú, se bajaron un gabinete por las puras, porque ya no importaba, porque no tenía efecto en la disolución del Congreso y porque desde que Vizcarra disolvió el Congreso, lo único que hemos tenido son actos de venganza política. A la venganza política de Keiko Fujimori, que perdió las elecciones del 2016, se suman los actos de venganza política por la disolución del Congreso en 2019. Y ahí se suma el APRA, que no ha logrado tener representación parlamentaria, Acción Popular y APP a Fuerza Popular. Y en eso están unidísimos.
Y las venganzas tienen como destinatario final al pueblo peruano. Y hay que decirlo, que torpemente vuelve a votar por los mismos. Se les dio la oportunidad en el Congreso corto del 2020. ¿Y qué hicieron? Organizaron el derrocamiento del presidente y la imposición de Merino. El público, ya lo sabemos, se manifestó en las calles, renunció Merino, se logró una transición, más o menos sacó al país adelante, por lo menos logró vacunar a todos los peruanos, y hay que estar agradecidos de que eso se lograra. Si no, estaríamos muertos en este momento, muchísimos de nosotros que nos enfermamos después. Se eligió un presidente en unas elecciones limpias, transparentes y justas. El fraudismo ha organizado todas sus venganzas y por un pacto con Acción Popular se colocó a María del Carmen Alba, es producto del mismo pacto. Obviamente, María del Carmen Alba en algún momento debe haber aspirado a ser presidenta del Perú, tal vez a una reelección, pero ayer lo descartó, dijo, como se dice ahora, que no está en su agenda, pero de repente está en la agenda de otros. María del Carmen Alba no va a quedarse como presidenta del Congreso. Había un pacto de facto entre Acción Popular y APP para que esta vez le tocara a APP, pero parece que la Acción Popular no están tan seguros de cumplir su pacto. Y lo que es curioso es que los 16 votos que maneja Valdemar Cerrón se pueden ir para cualquier lado. Y hay que decir que Valdemar se lleva muy bien con María del Carmen Alba, estupendamente bien. ¿Saben lo que hizo la semana pasada? Desapareció a la hora de votar el informe del señor Cavero. ¿Para favorecer a quién? A Merino. Y no es la primera vez que favorece a Acción Popular el señor Valdemar Cerrón. Y el chisme era que la izquierda le ponía los votos a María del Carmen Alba para quedarse, o a Acción Popular para hacerse la presidencia. ¿A cambio de qué? No sé, lo vengo preguntando desde que los muchachos de Vladimir Cerrón votaron a favor del Tribunal Constitucional más conservador y más de derecha que haya producido el Congreso. ¿A cambio de qué? No lo sabemos, pero ahí sigue. No sé cómo va a terminar lo del Congreso de la República. Pero mientras el Congreso siga siendo la venganza de aquellos que fueron disueltos, de aquellos que perdieron el 2016, perdieron el 2021 y fueron disueltos en el 2019, seguimos en lo mismo. Ese es el resumen de todo lo que estamos viendo en el Congreso. Por eso es que los muchachos de Vladimir Cerrón se unen en un puño con Renovación y Avanza País. Mueran los caviares. Todo aquel buen peruano que quiere algo bueno para su país hoy es un caviar. Y es un orgullo serlo, ¿eh? Yo estoy encantada. El otro día el Diario Expreso sacó una página enorme con un montón de fotitos donde yo salía al lado de José Carlos Mariátegui y Karl Marx. Y otros peruanos ilustres, por cierto, ¿no? Me pareció sorprendente. Sorprendente. Karl Marx y yo, juntos. Entonces, bueno, si ese es el nivel, ¿qué les puedo decir? Pero la presidenta del Congreso o presidente del Congreso sí, efectivamente, puede llegar a ser el presidente del Perú por unos meses. Recuerden eso, por unos meses. No para siempre. Y sí, puede hacer mucho daño o mucho bien, por supuesto. Siempre estamos en la misma posibilidad. Pero recordemos que normalmente los presidentes que elige el Congreso para ocupar la presidencia de la República no son los presidentes del Congreso que están en el ejercicio en el momento en que se produce la renuncia, caso Fujimori, o la renuncia de PPK, o la renuncia, ahí ocupó Vizcarra,
o la renuncia del mismo Vizcarra. Perdón, la expulsión, ¿no? Porque recordarán una cosa, Vizcarra nunca renunció, fue vacado. Y reitero, por mucho menos, pero muchísimo menos que lo que hay hoy sobre la mesa contra Castillo. No apareció ningún audio con alguien entregándole 100.000 grandes o 100 grandes a ninguno de sus operadores. Son dichos. Se consiguieron a 2 constructores que durante 5 años no habían dicho nada y dijeron, ups, ahora nos habíamos acordado que le hemos dado plata a Vizcarra. Eso fue todo. Y lo derrocaron. Después sacaron el tema de la vacunación para hacerlo muy impopular como lo es ahora, ¿no? Pero lo derrocaron por mucho menos. Así que hay derechistas vacadores que quieren que se quede Castillo. Esa es la historia en estos días. Así que, ¿cómo quede la presidencia del Congreso? No sé. Pero que son conspiradores, todos lo tienen en el ADN desde hace mucho tiempo porque están organizando venganzas políticas. Ya a eso se dedican. Y cuando te dedicas a las venganzas políticas de izquierda o de derecha, ya no importa nada más que la venganza política, ¿no? Keiko ganó las elecciones, hay que tumbarnos al traidor, pero a Vizcarra, como les digo, por menos lo sacaron y a Castillo ni lo tocan, ¿eh? Habiendo una salida, 66 votos de adelanto de elecciones y vamos a un referéndum, habiendo una salida, no les da la gana. ¿Por qué no les da la gana? ¿Porque de verdad les preocupa que Castillo sea corrupto o porque ya se acomodaron en el sistema? Y no puedo dejar de mencionar, como ustedes comprenderán, a los niños, ¿no? Si vamos a hablar de Acción Popular. ¿De qué partido son? De Acción Popular. ¿Y quiénes son? Los que hacen todo lo que el maestro les dice, porque son niños. Muy bien, ya estamos en comunicación con Nuria Spark. Vamos a hacer una pausa para regresar con la ex ministra de Defensa para hablar de una ley que preocupa. Y vamos a hablar de la génesis de esta ley y de quienes están promoviéndola, porque ustedes dirán, claro, bandas paramilitares es justamente lo que quiere Castillo y Perú Libre. Pues se van a llevar una enorme sorpresa. Porque no es Castillo y Perú Libre el que promueve armar bandas paramilitares en el Perú. Vamos a la pausa y regresamos con Nuria Spark. Vamos a la pausa. Permíteme agradecer a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestraeditores.com y también a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Oficinas en Lima y Cañete. Más información en asbcontable.com. Y también, Rosa María, invitar a todos los que quieren viajar a México. Tú sabes que la radio organiza y está reiniciando el viaje, las peregrinaciones, y nos vamos a México, Rosa María, en octubre, del 17 al 23 de octubre, nos vamos para México a visitar a la Virgen de Guadalupe, y todos los informes los pueden obtener en el 959-679-662. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación y ya estamos en comunicación con la ex ministra de Defensa, Nuria Esparz, para conversar con Rosa María Palacios, y agradecemos a todas las radios que se han conectado y al canal de televisión también. Solamente decirle a nuestros amables oyentes y televidentes que la señal de YouTube tiene algunas fallas en este momento, así es que síganos todos a través del Facebook, porque el YouTube tiene algunos problemitas. Rosa María, adelante, por favor. Así es, estamos con la doctora Nuria Esparz, abogada, ex ministra de Defensa, que ha leído con mucho cuidado una ley que se ha publicado que reconoce a los comités de autodefensa. Reconocimiento que, digamos, se hace a una institución que es muy antigua en el Perú. Los comités de autodefensa fueron creados por un decreto legislativo, el 741, en la época de Alberto Fujimori, para combatir el terrorismo, hace más de 30 años. Sin embargo, las cosas han cambiado bastante, y esta ley, vamos a explorar un poco su génesis, tiene serios problemas, como ya he explicado en un hilo de Twitter. Pero vamos desde el principio, doctora. Cuéntenos un poco qué había antes de esta ley. Usted fue ministra de Defensa cuando todavía teníamos los comités de autodefensa bajo el decreto legislativo 741. ¿Qué son y por qué se constituyeron? Estás con el micro apagado, es muy importante. Gracias. Gracias. Buenos días. Les decía, Abel, Rosa María, gracias por la invitación para conversar sobre este tema que, la verdad, creo que no le estamos dando la importancia de vida. Es un tema grave, ¿no? Es un tema grave porque es una norma que en el fondo lo que está haciendo es reconocer que el monopolio de la fuerza ya no la tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino la pueden tener cualquier organización en cualquier lugar del Perú. Porque los comités de autodefensa, como ya señalaste, efectivamente fueron creados a través digamos, en el gobierno del presidente Fujimori para coadyuvar a la pelea contra el terrorismo, y tenían un propósito bien específico, ¿no? Ojo, la gente confunde rondas campesinas con comité de autodefensa, en fin. La ronda campesina no, la ronda campesina es una organización, digamos, popular, que lo que hace es sin armas, y esto es lo más importante, sin armas, tiene alguna forma de control social, digamos, sobre la población, y se reconoce su competencia, digamos, internamente, como para aplicar estas reglas de convivencia, ¿no? Claro, la ronda campesina, para que quede claro, administra justicia en su nivel más bajo, es decir, no administra justicia penal, ojo, pero sí resuelve pleitos entre vecinos, disposición de ganado, de quién es la vaca, linderos pequeños. No tiene una función, como se dice, penal. Esto es bien importante. No aplicas penas físicas. Cuando la ronda le pega a alguien con un chicote, eso no está permitido por la Constitución, es tortura, ¿ok? Pero existen, como existe el serenazgo o las juntas de vecinos, que tampoco tienen armas, pero se organizan para poner una reja, para poner un guachimán, para hacer turnos, para cuidar la calle, para organizar un sistema de alerta si hay un desconocido. Ese tipo de participación en la seguridad ciudadana sí está permitido, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Sin armas, y además de nuevo, para tener una suerte de control social del nivel más nuclear, ¿no? Más familiar, más barrial, y que además es una forma de organización en todas partes del mundo, ¿no? Pero una cosa es tener una organización que eventualmente puede, como has puesto el ejemplo, ¿no? Decidir de quién es la vaca, y otra cosa bien diferente es que se le entreguen armas, ¿no? Además, y no solamente se le entreguen armas, ¿no? Sino que además cualquiera les puede entregar armas, porque la norma reconoce incluso que no solamente provengan del Estado, sino de privados. Entonces, ahora, esta norma tiene... Sí. Antes de criticar la norma, veamos cómo funcionaba
hasta antes de la norma, bien importante. Entonces, el decreto legislativo, vigente desde que lo aprobó Fujimori, sí permitía que los comités de autodefensa se constituyeran en zonas de emergencia, donde se luchaba contra Sendero Luminoso y el MRTA, y el Estado sí les daba armamento básico, pero escopetas, escopetas, que es lo más básico que hay, y les daba entrenamiento. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso se desplegaba en toda la zona de Ayacucho y el ejército no podía llegar. Entonces las comunidades querían defenderse ellas mismas. De hecho lo hicieron y de hecho expulsaron a Sendero Luminoso, ¿verdad? Esos son los hechos hasta ahora. Es correcto. Y hasta el año pasado, digamos, en los papeles habían poco más de 900 comités de autodefensa activos, pero en la realidad habían alrededor de 160 que de alguna manera funcionaban. Los otros eran más que nada papel y todo. La mejor muestra es que el año pasado, después de los eventos luctuosos de San Miguel del N, cuando llegamos, digamos, cuando llegó la autoridad al lugar de los hechos, el comité de autodefensa, que estaba constituido por 3 personas, tenían armamento que no funcionaba. No tenían municiones hacía años. Entonces, una de las decisiones que se tomó durante digamos, la gestión del presidente Sagasti se instala una base, ¿no? Contraterrorista en San Miguel del N y se le entregó precisamente armamento básico, de nuevo, de escopetas y entrenamiento por los propios, el asentamiento militar, digamos, que había en la zona. Entonces, obviamente, eso pues son armas, digamos, que no son armas de guerra, ¿no? No son armas de guerra, y fue absolutamente limitado. Más bien durante el periodo de la presidencia del presidente Sagasti, lo que se intentaba era desactivar a los comités de autodefensa, porque en verdad ya habían perdido el propósito para el cual fueron creados. Claro. Entonces, la idea se trataba de, si me permite, circunscribirlos única y exclusivamente a la zona del Brain. Pero había algunos que decían, no, yo no te voy a entregar las armas. Había un problema, digamos, ahí, pero se estaba logrando ir cercando a los comités de autodefensa para dejarlos solo en la zona de emergencia, ¿no? Claro, que solo sean para zona de emergencia donde haya remanente Sendero Luminoso. Correcto. Nada más. Esa era la política de Estado. Vamos reduciendo porque el monopolio de la fuerza efectivamente lo tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, correcto, la idea de entregar escopetas en esa zona era básicamente, y entrenamiento con una base militar cerca, ¿no es cierto?, que monitorea, supervisa, y estas son labores básicamente de vigilancia. Eso era lo que había, básicamente vigilancia. Es correcto. Eso con además tareas, como tú mencionas, bien acotadas, ¿no? Muy acotadas. Entonces, no es que se puedan convertir, pues, en núcleos ejecutores, ni que se conviertan en justicias paralelas. Simplemente era para la vigilancia del lugar, y además nadie les podía, y además, básicamente era para legítima defensa, ¿no es cierto? No para que ellos se enfrenten a los terroristas, ¿no? Además era imposible, ¿no? Es imposible. Imposible. Muy bien. Hasta ahí iba todo muy bien. Y de repente este fin de semana aparece la ley 31494, que es una ley, hay que explicarlo esto, que viene del Congreso anterior. Expliquemos un poco la génesis de esta ley, porque yo me imagino que llegó para que el Ejecutivo, donde estaba usted, la promulgara, y ustedes decidieron no promulgarla. ¿Qué pasó? Es correcto. Esta norma fue propuesta, en verdad hubieron 2 propuestas de ley. Una que fue promovida por la congresista Valer, de Fuerza Popular, y que llevaba las firmas del congresista Columbus, Mesía, Ayasta, Vivanco, Pichilingüe y Vigo, ¿no? 7 congresistas. Y luego estuvo otra propuesta de Percy Rivas, de Alianza por el Progreso, que tenía además la firma de Benavides, Meléndez, Pérez, Quispe y Carcausto, ¿no? La congresista Irene Carcausto. Estos 2 proyectos de ley terminaron en una ley
que aprobó el Congreso y que fue enviada al Poder Ejecutivo. En el camino, muchísimas digamos, organizaciones se mostraron contrarias a este tema directamente, muchas de ellas que eran además organizaciones, digamos, el CNA, por ejemplo, ¿no? Es decir, algunas organizaciones que alertaban sobre el peligro que significaría aprobar una norma de esta naturaleza, que por cierto, era la mitad de la norma que se ha aprobado hoy día. Y esta norma lo que buscaba, digamos, era, digamos, efectivamente, darle un espacio a estos comités de autodefensa, ampliarle la capacidad para ser activados en cualquier lugar del Perú, y literalmente convertirlos en una justicia paralela. Cuando esto llegó, obviamente, al Poder Ejecutivo para su promulgación, obviamente obtuvo pues la respuesta inmediata del comando, o sea, no solamente en el caso del Ministerio de Defensa, no solamente el Ministerio, sino además del Comando Conjunto, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina de Guerra, pero además en la Policía Nacional, todas las instancias pertinentes, y todo aquel que tuvo que opinar, pues obviamente opinó contra, ¿no? Porque esta norma, lo que en el fondo era reconocer que el Estado había fallado por completo y necesitábamos crear una justicia. Vamos a ir a los detalles de la norma, no sé, pero quiero que más o menos la gente entienda por dónde viene. Entonces, esta norma regresa al Poder Legislativo observada, y lo que es extraño es que el nuevo Congreso la resucita y la aprueba por insistencia. Y no solamente la prueba por existencia, sino que además le escribe como 10 artículos extra, ¿no? Que tienen que ver con núcleos ejecutores, con proyectos de inversión. Es decir, es disculpará la simplificación, pero es un arroz con mango legislativo alucinante. Una de esas normas hechas de pegotes de cosas, ¿no? Es la ley, por si acaso, para los oyentes, 31494. Uno lee esta ley y lo primero que piensa es, esto lo mandó a hacer Vladimir Cerrón, porque es la creación de bandas paramilitares, discúlpenme la palabra, como hay en Venezuela, muy parecido. Pero resulta que no, que los promotores de esta norma salen de lugares como Avanza País. El general José Williams es el promotor de esta norma. Y ya eso es muy impresionante, la verdad. Claro, y uno ya no entiende nada. Entonces, empecemos por decir, por si acaso, esta no es una norma promovida ni generada por Perú Libre, que sería lo que uno esperaría. No, es una norma que sale de la derecha más derecha del Congreso. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Yo tengo acá el hilo de Nuria Spark publicado en Twitter para que lo sigan todos, donde ella explica claramente, y vamos a ir problema por problema de los problemas centrales. El primero es extender el monopolio de la violencia. Esto siempre es peligroso en cualquier democracia. El monopolio de la violencia lo tiene la policía y las Fuerzas Armadas, porque si no, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, asume resuelve con su mano, ¿no? Claro, hace justicia con mano propia. No confundir, señores, señoras que me escuchan, con la legítima defensa. Es otra cosa. ¿Ok? Pero una cosa es la legítima defensa, yo me defiendo de un ataque real, inminente, y otra cosa es prepararme para responder ese ataque. Ahí no hay legítima defensa. Muy bien. Primer problema. Ahora, te dirán, pero voy a repetir los argumentos del señor Williams. Pero hay que darles un reconocimiento. Esta gente luchó contra el terrorismo, lo venció, ha sido abandonada por el Estado. ¿Por qué no quiere reconocer a estas personas que han trabajado tanto por el Perú? Una cosa es reconocer y agradecer su trabajo, y otra cosa diferente es convertirlos en grupos paramilitares o autorizar para que esto ocurra. El peligro, en mi opinión, más grave en este momento, sobre todo en la zona del Braem, donde podrían estar funcionando más o menos sin mayor problema, es que imagínense que una banda de delincuentes narcotraficantes decidan que quieren tener su comité de autodefensa, porque total la norma autoriza para que hayan donaciones de privados,
de armamento y de municiones. Es el mundo al revés, francamente, ¿no? El mundo al revés. Entonces hay como le decía previamente, hay aquí una confusión respecto a quién es el que debe, quién tiene el uso legal de la fuerza, ¿no? Legal de la fuerza. Ahora, lo que le pueden decir es, pero doctora, pues, se estaban reduciendo y lo que queremos es que se constituyan unos cuantos más, pero en las mismas atribuciones que siempre han tenido. ¿Por qué tenemos que presumir que van a actuar mal? ¿Por qué se van a ir con el narcotráfico o con la toma de carreteras o con el delito? ¿Por qué no pueden ser buenas personas como siempre lo han sido? Sí, por supuesto, no dudo de la bondad de la gran mayoría de los peruanos. Lamentablemente, esta no es la labor de los ciudadanos. Para eso está la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Si no, simplemente ya llegó la hora de desactivar la policía y las Fuerzas Armadas. Y más bien lo que podemos hacer, digamos, siguiendo esta lógica, es armar a cada centro poblado o barrio y ya que resuelvan sus problemas como buenamente puedan, ¿no? Claro, lo que usted dice es que se está reconociendo que el Estado es un Estado fallido porque la norma existe hace 25 años. O más, 30, ¿no? Sí, casi 30. Yo creo que el problema está en que este tema, no, o sea, como se dejó, ¿no? Como una de las tantas cosas que ocurren en el Estado, que se crean y después se dejan, ¿no? Se dejan vivir y que mueran algún día, pero en este tema nadie les puso mucha atención. Los únicos que han estado de alguna manera en interacción con ellos, con los comités de autodefensa, han sido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y claro, y este tema, como ustedes bien saben, las políticas públicas, para que un tema entre en la agenda, se requiere que la gente perciba que hay un problema, que hay una respuesta a un problema y alguien que se compre el pleito, un político, digamos, con el poder y el presupuesto para hacerlo realidad. Bueno, hay 2 de estas 3 patas no existen. Entonces, claro, el tema ha ido como superviviendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a los problemas. Tal como está redactada, en cualquier lugar del país, ¿yo puedo asociarme con 2 más y formar un comité de autodefensa? Sí, sí. Y eso es un peligro gravísimo. ¿Con zona de emergencia, sin zona de emergencia? Cualquiera, porque incluso la norma misma en algún momento dice, y en zona de emergencia pasa tal cuestión. Es decir, hay por lo tanto reglas para la zona de no emergencia, ¿no? Entonces, este disclaimer que se hace te muestra de que se está ampliando en el fondo a cualquier centro poblado, que pueden ser 10.000, o sea, se podrían formar 10.000 comités de autodefensa y no pasa nada. Es más, los ponen en los comités de seguridad ciudadana a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Claro. O sea, ya luego, la organización total, ¿no? de los comités. Y luego dice, el comité de autodefensa, ese es el nombre de la ley, se incorpora al esquema de seguridad ciudadana que rige pues en la región. Entonces se incorpora, es parte, así hay Fuerzas Armadas, Policía, ¿verdad? Serenazgo, rondas campesinas, juntas de vecinos, comités de autodefensa. Ok. Pero luego viene, tal vez, lo que para mí es lo más grave, es que estos comités de autodefensa, de acuerdo a la ley, tienen que ser armados y entrenados por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, y acá vino lo terrible, por particulares. Exactamente. Entonces yo, digamos, soy una empresa importante, estoy harto de los manifestantes, de los que protestan, y les digo, muchachos, hacemos nuestro comité de autodefensa, pues, estamos autorizados por el Estado. Y dicen, sí, ingeniero, hacemos el comité de autodefensa en la mina. Entonces tengo 100 fulanos armados por mí, porque yo he hecho la donación, y no dicen el tipo de arma. No dicen armas de uso civil. Sí, hay una confusión con las normas, o sea, con el tema de las reglas sobre el armamento están confusas también, ¿no? Exactamente, en algún momento en zona de emergencia sí dicen arma de uso civil, pero para el resto del país no lo dicen. Entonces yo le doy unos fusiles AKM a mi comité de autodefensa, porque tengo plata, pues, ¿no? Y lo que puede terminar esto es en una especie de guerra civil entre la Policía Nacional poniendo orden y el comité de autodefensa armado por el ingeniero. Sí.
Sí, porque en el fondo lo que dice la norma en cuestión es que las actividades, digamos, que pueden hacer es desarrollar acciones de prevención de delincuencia común. Entonces, claro, la toma de la carretera de entrada a mi mina, a mi explotación cualquiera, eso es delincuencia común. Tráfico ilícito de drogas, terrorismo, denunciar actos delictivos y delitos flagrantes, recuperación y requisa de bienes robados, es decir, son policías, pequeñas policías en cualquier lugar del Perú y además reconocidos, registrados por SUNAR, es decir, han organizado una policía adicional, ¿no? Y hay algo más. No te preocupes, hermano, si violas derechos humanos, te ponemos el abogado. Así, además, defensa legal, como si fueran funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Pero lo dice por la duda, te pongo el abogado. Pero de verdad, dice, para su defensa legal, si violan derechos humanos, no hay problema, muchachos, el Estado te pone el abogado. Y es más, también habla del respeto a las costumbres y normas. Entonces, claro, trata de juntar las reglas que provienen de las rondas campesinas, que son reconocidas constitucionalmente, que tienen pues un bagaje gigante en términos históricos en el Perú, con un grupo paramilitar, que es lo que están terminando de formar en esta situación. Pero yo me imagino además el momento en el cual el pueblo A se pelea con el pueblo B, ¿no? Por un problema de linderos. Claro. Pueden terminar a balazos y todos muertos, o un grupo importante, y simplemente, oye, esto para mí es un delito, están traspasando mi propiedad. Lo que acabamos de ver en Atico. Lo que acabamos de ver en Atico, 14 muertos de bala, porque un grupo dice, esto es mío, tú estás invadiendo, yo te invado, tú me invades, nos agarramos a balazos. Esto lo han, señores y señoras, lo han legalizado. Este fin de semana, y a nadie le parece importar demasiado. Ahora, sí tenemos varios, hay que decir, personas de las Fuerzas Armadas que han salido con artículos a decir, oigan, esto no es posible, esto no lo podemos hacer. Y además, como no ha regresado al Ejecutivo, porque lo han aprobado por insistencia, aún cuando han modificado artículos, hay que decir. Bastantes. Y eso es, han agregado como 6, ¿ah? Y eso es nulo, pues, porque es una nueva ley y ha debido regresar. Tiene un vicio de nulidad, pero en fin, eso hay que verlo porque es inconstitucional, pero el Ejecutivo ni siquiera ha podido levantar una bandera y decir, ojo, acá tenemos un problema. Ahora, los militares, por lo menos yo conozco desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, están completamente en contra. O sea, los activos están completamente en contra de esta norma, y hasta donde entiendo, el ministro de Defensa se ha pronunciado al respecto diciendo que esta norma la van a llevar al Tribunal Constitucional, que es lo que corresponde, porque la norma me parece, además, que tiene vicios de inconstitucionalidad. Bueno, ahí tú eres la experta, Rosa María, pero ciertamente creo que tiene vicios de inconstitucionalidad cuando lo que está haciendo es ampliar, insisto, el monopolio de la fuerza, y incorporar a cualquier persona. Es más, no sé si te has percatado, pero la norma dice que incluso puedes hacer tu servicio militar ahí, ¿no? Así es, tú puedes también. Y hacer tu servicio militar en tu comité de autodefensa. Es de locos, francamente, esta norma es de locos, ¿no? Ahora, voy a leer la palabra del señor Williams, porque en un comunicado del Congreso él ha dicho algunas cosas que hay que señalar. Y dice que, bueno, lo mismo, que los comités fueron creados hace muchos años por el decreto legislativo 741 en el año 1991, efectivamente son 30 años, para desarrollar actividades de autodefensa contra Sendero Luminoso y la defensa de la democracia. Esta norma, por si acaso, el 741 se ha derogado en la Casa. Pero durante 30 años, dice él, no se han reportado problemas mayores en el accionar de sus integrantes, cumpliendo un valioso e heroica labor. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nunca han habido problemas. Claro, probablemente es no entender ni siquiera las reglas básicas de convivencia del Estado de Derecho, ¿no?
A mí me sorprende, honestamente me sorprende que el congresista Williams, que es una persona a quien yo conozco y respeto muchísimo, ¿no? El comando, digamos, el jefe de la operación Chavín de Huanta, para mí un héroe viviente en esta, digamos, desde el punto de vista de sus acciones, pero creo que en este tema se ha equivocado enormemente. Yo creo puedo entender, pues, digamos, la buena voluntad, el reconocimiento y tal, pero creo que aquí claramente se ha cometido un error y los errores deben corregirse, ¿no? Ahora, lo que sospecho es que no ha leído la norma, porque dice en su comunicado que son solo escopetas de uso civil. No. Y eso, como acabamos de ver, es bien confuso, muy confuso. Es que confuso, por lo menos es confuso. Y donación solamente va a estar a cargo del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto, el Ministerio del Interior y la SUCAMEC. Y solo podrán ser adquiridas y utilizadas en zonas declaradas de estado de emergencia por alteración del orden interno con la autorización del Comando Conjuntos. Eso no es lo que dice la norma. No es cierto, porque además recuerdo que, como ustedes bien saben, la Policía Nacional tiene a su cargo la seguridad interna del Perú, salvo en el caso donde haya sido declarada la zona de emergencia y entregada a las Fuerzas Armadas, como es el caso del BRAEM. Entonces, si los comités de autodefensa se pueden, digamos, establecer, me imagino, en Amazonas, ahí el comando conjunto no está, ¿no? Para empezar, pues, ahí ya tenemos una imposibilidad jurídica y digamos, no ha leído la norma, porque la norma dice que se pueden establecer en todo el Perú. En todo el Perú. Y lo que dice es que todos los detalles se van a regular por el reglamento, pues, doctora. No, claro, pero ahí le echan la pelota al Poder Ejecutivo, que está en completo desacuerdo, y les da 30 días además al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para ponerse de acuerdo a ver cómo arreglan esto, y además para que vayan entrenando a la gente. Por el amor de Dios, es tanta irresponsabilidad, creo que es bien, digamos, es una muestra de la calidad de la legislación actual en el Perú, porque además no solamente la norma es mala, sino que además es impracticable, ¿no? Es impracticable. Entonces, ahora, él señala además que para el desarrollo rural se les asigna la facultad de participar como núcleos ejecutores, pudiendo recibir subvenciones económicas de gobiernos locales, regionales, gobierno nacional, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Además, en la norma se inscriben también como parte de una operación municipal. Sí. Además. Sí, o sea, ahora les han dado una entidad jurídica diferente. Vamos a tener que, o sea, según esta norma, vamos a tener que cambiar la ley orgánica del Poder Ejecutivo y la ley orgánica también de regiones y de municipalidades, porque han creado una entidad diferente que ahora recibe plata, que puede recibir donaciones, que encima puede administrar justicia. O sea, lo que han hecho es crear un mini Poder Ejecutivo por poblado. La verdad es que creo que es una gran irresponsabilidad la norma. Nada más, cuando uno en el Estado peruano dice núcleo ejecutor, implica asignación de presupuesto y rendición de cuenta. ¿No? Y rendición de cuenta. Jamás se pensó en un comité de autodefensa en esos términos. Se les entregaba escopetas, un poco de munición, entrenamiento, punto, no había rendición de cuentas. Llegaba la Fuerza Armada, ¿qué pasó? Se cruzaron estos dos, los tenemos acá para que ustedes se los lleven. Punto. ¿Ya? Pero no sé, o sea, núcleo ejecutor implica tener conocimientos presupuestales, rendir cuenta, Contraloría, es otra cosa. Es un grupo de 20 personas que se reúnen todas las semanas para administrar la vigilancia. Además, no se superpone con las rondas. Hay que decir que las rondas han sido las primeras en protestar. Son las primeras que han saltado, sí. Las primeras que han saltado. Es decir, oigan, esto es lo que hacemos nosotros, pero con plata, con presupuesto, con núcleo ejecutor, inscritos dentro de las municipalidades. Y el señor Williams dice, no, es que esta van a estar donde no hay rondas. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo garantiza?
en verdad vulnera toda la autonomía de las comunidades, ¿no? Y de los pueblos indígenas, originarios, o sea, esa es un poco la queja que ha habido de las organizaciones, ¿no? Es más, al incorporarlos, digamos, en los comités del Sistema de Seguridad Nacional ¿cómo se llama? Seguridad Ciudadana, la verdad es que están, insisto, convirtiéndoles en una entidad que no tiene ni siquiera lógica dentro de la organización del Estado, ¿no? Claro, es una entidad además, completamente paralela. En ese momento, núcleo ejecutor con abogados del Estado para que te defiendan, te convirtieron en funcionario público. Tal cual. O sea, si camina como pato, ¿no es cierto? Y hace cuacuá, es pato, pues. Entonces, es pato. Estás convirtiendo a personas civiles que probablemente patrullan una zona como comité de autodefensa para avisar si han visto pasar o no, ¿no es cierto?, gente de sendero o gente que no es de la zona, todo su papel se han convertido en funcionarios públicos. Mira, hace un par de días hubo una comunicación no recuerdo el nombre exacto, de una comunidad que estaba quejándose, ¿no? o estaba llamando la atención del gobierno central, del Ministerio del Interior en particular, porque habían entrado taladores ilegales de madera a su comunidad, y entonces pedían el apoyo, la fuerza y qué sé yo. Claro, esos son los momentos en los que tú dices, ya, este es el momento en el cual el Comité de Autodefensa, pero imagínate que el Comité de Autodefensa participe y trate de repeler, ¿no?, la entrada de estos taladores ilegales. ¿Tú te imaginas la carnicería que eso sería? Es decir, claro, creo que están poniendo en las comunidades nativas, campesinas en general, los pueblos originarios, indígenas, un poder, no es que no sepan administrar, sino para el cual no tienen el entrenamiento, no tienen, y tampoco tienen la voluntad, porque creo que todas estas manifestaciones, estos comunicados que han hecho las diferentes organizaciones, demuestra que no tienen ningún interés en convertirse digamos, en organizaciones paramilitares. Dicen incluso que se vulnera su autonomía, su derecho a ciertas funciones, digamos, jurisdiccionales que ellos tienen como rondas, claro, por ejemplo, como comunidades, ¿no? Es que es curioso. Entonces, creo que además ni siquiera les han consultado. Claro, la norma no favorece la lucha, ¿no es cierto?, contra la delincuencia, pero al mismo tiempo, y eso es lo que me parece más peligroso, sí favorece la creación de un comité de autodefensa que en teoría, ¿no es cierto?, defendemos el Estado de Derecho, pero podemos ser los chalecos del narcotráfico. Tal cual. Y esa es mi preocupación más grande, honestamente, porque fíjate, en el Braem, y claro, suena muy mal lo que voy a decir, pero es la realidad, como siempre le digo a las personas, si quiere desmiento, ¿no? Pero la realidad es que lamentablemente en el Braem, a vista y paciencia de todo el mundo, se secan las hojas de coca, ¿no? No. Que se procesa más adelante y se convierte en la cocaína que lamentablemente circula por el Perú. Y entonces, si ya en este momento es difícil la lucha contra el narcoterrorismo, ¿no?, que es remanente en el Braem, que ya está bastante confinado, imagínate que ahora además le damos a otras organizaciones o a poblados incluso más pequeños armas. O sea, lo que me temo es que, yo espero que no sea así, que la cordura salga, sí. Pero digamos que la comunidad A se pelea con la comunidad B por una ruta de droga, por lo que sea. Encima estamos generando una suerte de guerra interna por la defensa de un ilegal, digamos, de una cosa terrible para el Perú, cuál es el narcotráfico. Entonces, y le damos la posibilidad a cualquier narcotraficante que te arme, pues, la empresa, no sé, transportadora de qué sé yo, de papel, ¿no?, del Braem, y resulta que en el fondo lo que es una empresa de blanqueo de dinero de los narcotraficantes, que además en un gesto lindo le compra armas a todo el pueblo, y es un comité de autodefensa y el comité está encantado. Feliz, muchas gracias.
Y entonces el día que tengan un problema va a tocar defender a los caballeros y las señoritas que están a cargo de la empresa en cuestión. O sea, es una barbaridad por donde se mire esta norma, ¿no? Yo creo que la verdad lo que corresponde, y espero que prime la cordura sobre además, todo en el Ministerio de Defensa, solo para mirarla, claro, y solo para mirar la región, miren ustedes lo que pasó, y todavía pasa, pero pasa menos, pero pasó en Colombia con los paramilitares, o en Venezuela, en estas bandas urbanas, en moto, donde todo el mundo está armado y se considera parte de la seguridad ciudadana, y están alimentadas por el mismo gobierno. Yo creo que en el fondo es una admisión, Rosa María, que como Estado hemos fallado, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Yo sé que nos falta muchísimo y que todos somos responsables de una u otra manera de la seguridad ciudadana, de la seguridad de nuestro país y tal, pero creo que esto ya es la admisión final, digamos, claro, que como Estado hemos fallado. No, y además la paradoja es que estamos discutiendo en zonas urbanas que no se puede entregar armas letales al serenazgo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eso felizmente ya está claro, no se puede entregar armas letales al serenazgo. Y sale una norma en la cual estás entregando armas letales ni siquiera a un serenazgo conformado y equipado, no, a un grupo de vecinos que se organiza, ¿no es cierto? Y que supuestamente, ¿no es cierto?, la municipalidad, ahí donde no está, como tú dices, la Fuerza Armada, les va a dar armas para que se defiendan. No, sí, es el mundo al revés. Sálvese quien pueda, ¿no? O sea, es el mundo al revés. Tu arma y tú ya verás cómo te defiendes. Pues. Mientras que llega la autoridad. ¿No? A ver. Claro. Ahora, y para cuando llegue la autoridad, la mitad del pueblo ya ha muerto, ¿no? Entonces... Claro. Recuerden, señoras y señores, no se confundan con la institución que se llama legítima defensa que está en el Código Penal. Es una institución diferente. La legítima defensa implica que yo repelo una fuerza contra mí imprevisible. O sea, yo no estoy preparada con mi rifle, pasó balcón. Eso no es legítima defensa. Yo no estoy esperando. Es una fuerza que emerge irreprimible y que yo la repelo sin preparación alguna. ¿Ok? Es diferente la legítima defensa. También es importante con con esta misma lógica de lo que señalas, es no olvidarse que la ronda campesina y el comité de autodefensa son cosas diferentes, ¿no? Bien diferentes. Y la ronda campesina, reitero, no tiene arma, por eso tiene su chicote. Como el serenazgo tiene su vara o su pico, ¿ya? Una vara, o sea, es todo lo que tiene, ¿ya? Sí. No hay más, a lo más un casquito para que no le caiga la piedra, o su sombrero como el que tiene Pedro Castillo, pero no tienen más, no tienen rifles, escopetas, no tienen pistolas, no les dan munición, eso no se les da. ¿Por qué? Porque no tienen el monopolio de la fuerza que tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Exactamente, que además es la base del Estado de Derecho, porque si no, estaríamos pues en situaciones como en los países que en este momento están lidiando con temas tan serios como precisamente el uso de la fuerza, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde cualquiera puede tener un arma y sobre pretexto de su libertad, digamos, es un país con más matanzas. O lo que ha pasado, hay que decir también, lo que ha pasado en Centroamérica con las maras. Con las maras. Son pandillas juveniles, pero ya de altísimo calibre, que en algún momento lucharon por una causa justa de seguridad ciudadana, fueron armados o entrenados originalmente por el Estado, y terminan convirtiéndose en una amenaza para la existencia del Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Creo que el general Williams no ha leído a detalle la ley, ni ha mirado sus problemas, y en efecto, ya no queda nada más que hacer, ¿verdad? Porque ya está promulgada en el peruano. Sí, y la resistencia a la norma también es un poco difícil, probablemente la hagan un poco larga para su implementación, mientras que se busca, que es, creo yo, lo correcto, lo adecuado, es pedir su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque a todas luces esta norma, en mi opinión, es inconstitucional, transgrede largamente
lo que dice la norma constitucional. Claro, pero la tarea es sacar una norma, porque ¿qué pasa? Está derogado el decreto legislativo 741. Sí. Entonces, cuando la declaren inconstitucional, pues, como saben todos los que han estudiado derecho, las normas derogadas no resucitan. Entonces hay que crear un pequeño marco jurídico para el BRAEM. Sí, pero muy simple, y que digamos, en la medida que se vayan, así como se están desactivando algunas bases, porque cada vez se confina más al narcoterrorismo, igual se tienen que ir desactivando los comités de autodefensa en la misma medida, ¿no? De manera que queden solamente los que están en la zona, digamos, todavía declarada en emergencia. Pero de ninguna manera puede quedar activa esta norma que permite, como te decía, que cualquier centro poblado, cualquier lugar, cualquier pueblo de nuestro país pueda terminar con una suerte de policía local armada, ¿no? Porque una cosa es el serenazgo y otra cosa diferente es tener armas para poder repeler. Lo que yo no entiendo en la Comisión de Defensa, donde han visto esta norma, es por qué no han citado a exministros, a personas por las cuales, digamos, pasaron la primera norma y lo citaron y dijeron, oiga, explíquenos qué pasó. ¿Por qué la pararon? Además, se entregó un montón de información diciendo que esta norma puede ser un despropósito, ¿no? Digamos, y se pensó, bueno, por lo menos es lo que yo me imagino, habrán dicho, bueno, pues ya efectivamente las pruebas son palmarias, pues es evidente que esta norma va en contra del Estado de Derecho y por tanto no hay manera de que la aprobemos y la mandan al archivo. Yo la verdad es que no tengo idea cómo se puede revivir una norma que ya el Poder Ejecutivo dijo que no, y ya pasaron las legislaturas. O sea, ¿qué interpretación extraña está haciendo ahora el Congreso? O sea, una norma que se discutió en el Congreso, no sé, pues cuando el presidente Toledo estaba en la oficina, ¿se podría revivir? Porque, digamos, igual razón, igual derecho, ¿no? Entonces... No, y no solo eso, sino que le añaden 10 artículos más. Entonces, no es la misma norma observada, es una norma distinta que tenía que tener un procedimiento de aprobación en el Congreso con debate en el Pleno. Sí, a mí me ha sorprendido, la verdad, porque esta norma... Por eso que ha pasado bajo el radar, nadie la vio. Sí, nadie la vio. Nadie la vio hasta que estaba publicada. Y recordemos además una cosa, muchas de las sesiones de la Comisión de Defensa son reservadas. Entonces, ni siquiera ha habido un debate público sobre esto. Ya, yo la verdad la defensa no, la de inteligencia es la que son reservadas, ¿no? Claro. Pero presumo que también allí se debe haber visto. Me sorprende, eso sí, porque hay muchos, no muchos, pero por lo menos hay un número mayor que el promedio de militares en retiro en el Congreso, y me sorprende porque además hay tres jefes, ex jefes del Comando Conjunto y comandantes generales allí. Y que no, digamos, que se les haya pasado por delante me parece muy grave, más aún cuando las Fuerzas Armadas, las que están en actividad en este momento, claramente están en desacuerdo con esta norma. Y los militares en el retiro que han estado publicando cosas como el general Astudillo, por ejemplo, jefe del Comando Conjunto, cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa, ha sido clarísimo, ¿no? O sea, clarísimo. Él tiene además una serie de observaciones bien específicas, una por una, ejemplo, hemos estado conversando sobre este tema y la verdad es, insisto, o sea, él también la califica de despropósito, es un despropósito esta norma, ¿no? Y además, como reitero, para todos aquellos que me dicen, no, los caviares quieren armar a la población, no, es al revés. Y Castillo está planeando hacerlo como en Venezuela, como lo ha hecho Chávez. No es Castillo. Si ese es su plan, le acaban de hacer un favor. A Vladimir Cerrón le han servido la mesa. Le han puesto la mesa. Le han organizado los paras. O sea, es una cosa que tú dices, no puede ser, pero es. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Nuria Spark? Ahí, por favor, Abel. Rosa María, sí, acá en las redes se habla de que tal vez esto tiene mucho que ver. Recuerdas que se dijo que algunos congresistas de la República estaban siendo financiados por el narcotráfico. Se hizo esa denuncia en algún momento. No Muchas veces se ha dicho, porque la plata, lo que se dice siempre, la plata del narcotráfico entra en las campañas.
no se puede detectar, justamente porque se plata el narcotráfico. Eso es financiamiento ilícito, ¿ok? Y tiene que ser combatido y perseguido. ¿Hasta qué punto esta norma sea funcional al narcotráfico? Nosotros ya hemos analizado por qué sí lo es. Yo creo que ahora, sí. ¿cuál es la relación entre eso y los congresistas? No lo podemos saber. Pero que es funcional al narcotráfico, es recontra funcional al narcotráfico, pero recontra. Armas legalmente a la gente que le puede dar protección al narcotráfico. ¡Wow! Claro. En el fondo estás haciendo guachimanes, potenciales guachimanes de narcotraficantes. Chalecos de narcotraficantes, sicarios remunerados, digamos, no solamente remunerados, sino reconocidos. Funcionarios públicos, además. Claro, reconocidos, armados, entrenados, con abogados del Estado, si violan derechos humanos, que le hacen algunos servicios colaterales, algunas, como se dice, firmas locales. ¿En qué cabeza puede caber armar una cosa así? No tiene nada que ver con la lucha contra Sendero Luminoso, heroica lucha, desatendida lucha, donde efectivamente el Estado no llegaba y la gente tenía que enfrentar a Sendero Luminoso en legítima defensa. No es el caso hoy. ¿Por qué vamos a utilizar un esquema que funcionó bien para una cosa cuando no funciona para el narcotráfico? Esto no funciona para el narcotráfico, ¿eh? O sea, está clarísimo. Este tipo de autodefensa contra el narcotráfico no funciona. ¿Por qué? Porque el campesino cocalero está comprometido pues con el narcotráfico. Esa es la gran diferencia. Y no es que efectivamente es la pita más débil, efectivamente es en la cadena el eslabón más pequeño, ok, pero no le puedes dar un fusil o una escopeta, ¿no es cierto?, para que defienda su secado de hoja de coca. Eso es lo que estás haciendo en este momento. Ay, Dios mío. Bien grave. Es muy grave esta norma. ¿Y podría servir esta norma para armar a grupos como la Resistencia? Están preguntando por aquí. Sí. ¿Podría ser a nivel de ciudad? ¿Sí? Es que dice que es rural, ¿no? O sea, lo que hablan es que no es en el ámbito urbano. Sí, pero digamos, pero perdóname, una interpretación. Sí, tal cual. Me voy a Guarochirí y se acabó. Sí. Voy a Canta, Cañete, es rural. ¿Ah? Tal cual. Y me declaro comité de autodefensa de Guarochirí. Tal cual. Ese es y bajo a Lima, ¿no? A hacer unas actividades. Entonces, ojo, o sea, esto es bien peligroso. El área rural está rodeando Lima. Las 10 provincias de la región Lima son rurales. O sea, no estamos muy lejos de eso. Entonces hay gente que dice, no, pero lo rural es en los... Papito, es acá en la esquina. Canta, Orochirí, Ollón, Yauyos, Cañete, Chancay, Huaura, están alrededor tuyo. Y todo eso es rural. Buena parte es rural, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y qué se tiene que hacer? Preguntan Rosa María. Sí. ¿Qué se tendría que hacer, doctora? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahorita? Tribunal Constitucional, no queda otra, ¿no? O un acto de contrición del Congreso. Y que la deroguen mañana. Y que la deroguen, porque la verdad es que se están metiendo un tiro al pie y en general a todos esta norma nos está poniendo en peligro. Y quiero decirlo con todas sus letras, a todos los peruanos esta norma nos pone en peligro. Muy bien, muy contundente, muy claro. Gracias a Nuria Espar por haber estado esta mañana con nosotros. Si el Congreso quiere, la deroga esta semana, entra, deroga, hace la ley tal, aprobado, listo. Se acabó. 100 votos y se acabó. Ahora, con cargo a que efectivamente la Comisión de Defensa trabaje un marco legal. Sí. Por último, puede en esa derogatoria específicamente señalar que el 741 recupera su vigencia en tanto no se modifique el esquema legal. De acuerdo. Y con eso sí se puede. Eso sí se puede y se puede hacer en 1 hora. Si no saben escribirla, se las escribo yo. Facilísimo, ¿eh? Facilísimo. Se deroga un artículo y se restituye la vigencia. Lo ponen en el pleno el jueves y acaba el problema. Pero esto es un peligro. Y si no lo hacen, tienen que ir al Tribunal Constitucional. Es un horror. Es un horror, de verdad.
Eso es lo que pasa cuando no tenemos Senado, y esta, ojo, ni siquiera pasó por el Ejecutivo. Exacto. Para que vean lo que pasa cuando no hay Senado. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias, Nuria, por haber estado con nosotros. Ha sido la doctora ministra de Defensa y ex ministra de Defensa, abogada, que conoce bien de estos temas, y gracias por alertarnos, porque esto estaba pasando bien colado, a ver, la verdad, y no es poca cosa. Muy bien, así ahora sí nos despedimos. Nos despedimos, muchísimas gracias a la doctora Nuria Espar y gracias, Rosa María. Nos reencontramos mañana y bueno, la gente nos dice qué hacemos, no sé, creen un hashtag para que se derogue esta norma, así que ya saben, hay que hacer algo porque nos pone en peligro a todos. A todos, de verdad, es la legalización de los grupos paramilitares. Y todo el mundo pensó que esto iba a venir por el lado de la izquierda. No. Ha venido por el lado de la derecha, Dios mío. Qué horror. Muy bien. Nos vemos mañana, Abel. Hasta mañana, Rosa María. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.